El quechua es un idioma que se habla en 7 países de América del Sur. Es la lengua indígena más hablada en el continente y especialmente en el país del Perú. Lo interesante de este idioma es que tiene alrededor de 12 a 17 dialectos diferentes. Para dar un ejemplo, en el mismo Perú, el quechua ayacuchano o chanca es diferente al quechua cusqueño. El esfuerzo del cristianismo, ya sea en la tradición católica romana o protestante, por traducir libros cristianos, especialmente la Biblia al idioma quechua, han sido varios y el trabajo ha sido agotador. Por ejemplo, el Catecismo Doctrina Cristiana, autorizado por el Tercer Concilio Provincial de Lima por la Iglesia Católica Romana, fue impreso en el año 1584. Fue escrito en español, quechua y amaira. Posteriormente, otras personas han traducido libros de la Biblia al quechua en sus diferentes dialectos. Un caso del tiempo que toma hacer una traducción de este tipo se puede ver cuando se tradujo toda la Biblia al quechua de la región de Ayacucho. Cuando la familia misionera Hitchcock arribó a Ayacucho en el año 1937, para ellos se le hizo muy claro la necesidad de traducir la Biblia al idioma quechua de esa región. Porque había una población grande de más de 1 millón de personas quechua hablantes y muchos no hablaron español, ¿no? Entonces personas estaban llegando a la fe, creyendo en el Señor, pero no tenía la palabra de Dios en su idioma. Entonces decidieron, era importante tener la palabra, porque también las personas que entendían quechua y también entendían español, que enseñaba, necesitaba la Biblia en su idioma, ¿no? Para poder, en vez de ellos traducir así nomás de español, ¿no? Porque ellos no eran teólogos, necesitan la palabra de Dios oficial, digamos. Entonces empezaron con eso y decidieron traducirlo, ¿no? El señor Hitchcock y un joven peruano de nombre Florencio Segura comenzaron a trabajar en la traducción del Evangelio de Juan en este idioma. Al entender la importancia de tener traducidos más libros de la Biblia al idioma quechua de Ayacucho, la familia Hitchcock reclutaron al misionero Homer Emerson como uno de los integrantes de su equipo de traducción del Nuevo Testamento. En el año 1950, ya había un equipo de traducción compuesto por Ken Case, Florencio Segura, Epifanio Garay y Homer Emerson. Para el año 1954 ya habían publicado ediciones de prueba del Evangelio de Lucas y de Juan. Y con la ayuda de las sociedades bíblicas, para el año 1958 se publicó el primer Nuevo Testamento en quechua de Ayacucho. A lo largo de 15 años se distribuyeron 7.500 ejemplares. Con el pasar del tiempo surgieron otros retos para la primera traducción del Nuevo Testamento en quechua de Ayacucho. La primera es que esta edición de 1958 era una más literal y se necesitaba una versión más simple que pudiera ser leída y entendida por las personas. También hacía 6 años que las iglesias ya no contaban con copias de la versión del Nuevo Testamento de 1958. Pero el reto principal es que la población de Ayacucho ya estaba aprendiendo a leer y escribir en su propio idioma. Por años el analfabetismo había sido un problema tremendo en esta región. Aproximadamente más del 60% de la población quechua no sabía leer ni escribir. En la década de los 60, el doctor Donald Burns y su esposa Nadine Burns impulsaron una iniciativa para mejorar esta situación. Junto con la Universidad de Ayacucho y posteriormente de la Iglesia Presbiteriana Nacional, impulsaron una campaña para enseñar a leer y escribir tanto en quechua y español. Por lo tanto, para finales de los 70 ya había una población alta que sabía leer y escribir quechua, y por lo tanto le era necesario también que tuvieran una Biblia a la mano. Debido a lo bien distribuida y vendida que tuvo esta versión del Nuevo Testamento del 1958,
Había una expectación en la comunidad cristiana en Ayacucho de tener la Biblia completa en su propio idioma. A pesar de que el equipo de trabajo estaba animado para traducir el Antiguo Testamento, esto implicaría grandes retos lingüísticos, de logística y mucha paciencia. Bueno, había retos, era unir a todos los traductores, ¿no? Para poder trabajar juntos, ¿no? Asignaron ciertas porciones a diferentes hombres quechua hablantes, pero creyentes que, claro, hablaron español. Y ellos tradujeron eso, pero después tenían que reunirse en grupo para presentar lo que ellos habían traducido y entre ellos revisaron lo que habían traducido, ¿no? Y para corregir. Con el señor Emerson, quien era, él conocía varios de los idiomas originales, entonces él podría chequearlo en cuanto a la teología, ¿no? Homer Emerson fue el dirigente de todo el proceso de traducción, de organizar el equipo de trabajo que iba a estar ayudando en la recolección del dinero y coordinar el hospedaje y comida a todas las personas que iban a trabajar en esta obra. Muchas personas del mismo Perú y que hablaban quechua fueron parte importante de este trabajo, pero los principales integrantes del equipo de trabajo fueron los peruanos de Ayacucho, Florencio Segura y Epifanio Garay, quienes colaboraron en la traducción del Nuevo Testamento del 1958. El pastor Simón Izarra, que tenía como lengua materna el quechua. Los ministros Fernando Quicaña, Rafael Yumpanqui, Saturnino Gavilán y Santos Buendía. Santos posteriormente también trabajó en un diccionario quechua. También el pastor y misionero Rómulo. Este pastor no solamente estudió en el Perú, sino que también llegó a estudiar en seminarios en los Estados Unidos y tuvo la oportunidad de viajar a Israel y recorrer su geografía. Su experiencia en Israel fue de valiosa ayuda al equipo de traducción. Otros colaboradores de esta traducción lo fueron los misioneros Conrad e Irma Phelps y David Strombeck, que también conoció los idiomas de la Biblia como el griego y hebreo y era una persona que le encantaba aprender idiomas. Aprendió el quechua con mucha facilidad y en su tiempo libre estaba aprendiendo el idioma ruso. Otras familias colaboraron de muchas maneras y formas en esta traducción. Por ejemplo, la familia Woodson, Bob y Shirley, que eran misioneros en el Perú, colaboraban con el transporte, la coordinación de los traductores, hospedajes y comidas. También, cuando Homer estaba fuera del país, Bob lo mantenía informado de cómo iba el trabajo de traducción. Todos los traductores eran pagados al final de cada mes. Se le pagaba $1 americano por página traducida. Para el tiempo que se comenzó a trabajar en la traducción de toda la Biblia, las computadoras no estaban en el mercado, así que los primeros borradores eran trabajos mecanografiados. Primero, cada traductor elaboró su primer borrador por separado y luego se repartieron las copias entre los otros traductores para revisión. Luego se reúnen todos juntos como grupo para tener un borrador unificado. De este último borrador se sacaron copias para ser distribuidas por personas fuera del comité para su lectura y evaluación. En el año 1982 se imprimieron las ediciones de prueba de los libros de Amós y Deuteronomio, y en el año 1985 la de Josué. Estas copias de pruebas se les daba a personas que hablaban quechuas para dar sus sugerencias. La idea era saber si estos escritos tenían claridad, comprensión y consistencia. Ellos no solamente tenían como meta traducir todo el Antiguo Testamento al quechua, también querían traducir los mapas bíblicos, presentar una introducción a cada libro y una concordancia. En el año 1984 los traductores por fin tenían a la mano una computadora.
La señora Donna Son y la señorita Dorcas Céspedes hicieron el trabajo de ingresar las páginas escritas a la computadora y grabar todo en disquetes. Ya en el año 1987, Donna buscó la organización que iba a hacer los pasos finales de edición de esta Biblia. Las sociedades americanas no podían hacer el trabajo porque estaban muy ocupados. Entonces se le pasó el mismo a la Sociedad de Traducción Wycliffe. Allí se hizo el trabajo de edición y corrección ortográfica y de puntuación. Las Sociedades Bíblicas Unidas hicieron el trabajo de impresión y distribución. La Biblia completa en el idioma quechua de Ayacucho ya estaba lista para el año 1987. Y este pueblo celebró en grande la publicación de toda la Biblia en su propio idioma. Bueno, era una gran ocasión para Ayacucho. Yo no fui, pero mi esposo sí fue con todos los traductores y invitaron a personas importantes, el alcalde de Ayacucho y otras personas eminentes, ¿no? Religiosos y personas de Lima vinieron, ¿no? Para este evento cuando dedicaron toda la Biblia en quechua. Y grupos de creyentes evangélicos vinieron de diferentes pueblos paseándose por la plaza, ¿no? Con sus letreros, ¿no? Indicando de dónde venían, ¿no? Y era un tiempo, ¿no? Para sentirse importante y bueno, ¿no? Que fueron reconocidos, ¿no? Porque muchas veces sufrieron por su fe. Pero esto era un momento muy especial, ¿no? Recibir la palabra de Dios en su propio idioma y... ¿Puedes mostrarnos la Biblia en quechua? Ya, eso es la Biblia. ¿Y el título? Chuya Helja. Chuya es puro, limpio, y Helja es escrito, ¿no? Biblia quechua. Posteriormente se hicieron otros trabajos utilizando esta Biblia, como la grabación de la Biblia en quechua en audiocassette, que fueron utilizados por muchos creyentes y también por el Ministerio Radiocultural Amauta, que aún hoy en día cada mañana pone 15 minutos de esta grabación. Hasta la famosa película de Jesús del año 1979 se tradujo al idioma quechua de Ayacucho. Jesús capitán En el año 2012 se hizo una nueva traducción de la Biblia en quechua de Ayacucho, publicada también por las sociedades bíblicas. Y actualmente la Biblia quechua está traducida en al menos 6 dialectos quechua hablantes. En muchas ocasiones se habla cosas negativas del trabajo misionero foreano hechos a tribus indígenas, ya sea realizado por los españoles o norteamericanos. Lamentablemente en muchas ocasiones son ciertas, pero la realidad es que hubieron también muchos misioneros y misioneras que han hecho grandes contribuciones a estos pueblos y culturas. Uno de ellos es traducir la Biblia a su propio idioma y al hacerlo indirectamente contribuyen al desarrollo de un alfabeto de un idioma que se habla pero que no se podía leer o escribir. Y al tener un idioma que se puede leer y escribir, ayuda grandemente a conservar la cultura. Un ejemplo fueron los intentos del misionero McConnell Laubach en Haití, quien ayudó a crear un alfabeto en el idioma creol, y también el misionero metodista James Evans, quien adoptó el concepto de los silabarios para transcribir los idiomas Cree y Ojibwe, entre otros misioneros. Al traducir la Biblia al propio idioma podían predicar más eficazmente el Evangelio y ministrar a las personas, pero indirectamente también estaban ayudando a preservar la cultura e idioma de muchos de estos pueblos. Es una muestra que también a Dios le importan estas personas, sus pueblos y su cultura, porque la Biblia claramente muestra que al final de los tiempos
una gran multitud que nadie puede contar, de toda tribu, lengua y nación, estarán adorando al Cordero de Dios. Es reconfortante para el corazón que también habrá un grupo de personas adorando al Creador en el idioma quechua.